Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, una red que con 45 canales de televisión socios nos permite conocer momentos, acciones de actualidad nacional. En este momento nos acompaña el doctor César Montaño Galarza, quien es rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Entre sus principales detalles o destacado de hoja de vida, es abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja, especialista en superior en tributación, magíster en Derecho Económico, fue funcionario del municipio de Quito entre 1999 y 2007, doctor en Derecho, como se dice, docente de la planta universitaria Universidad Andina Simón Bolívar y director del área de Derecho de la misma universidad. Qué gusto, mi estimado doctor Montaño, que nos acompañe en el espacio de SECREA. Gracias, Roberto. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. ¿Se podría llamar justicia o victoria el reasumir nuevamente el rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar? Ciertamente, la sentencia del 18 de abril de la Corte Constitucional hace justicia con un proceso que fue enmarcado totalmente en la legalidad. La Corte Constitucional, con su fallo, deja claro que, por otro lado, todo el ataque que ha vivido la Universidad Andina por casi 3 años, porque esto se activó el último semestre de 2015, a partir de que yo inscribía mi candidatura hacia el rectorado y cuando tenía un contendor que era claramente de la línea del gobierno de ese momento. Y se puede decir que tiene estos dos efectos, ¿no? Por un lado, reconoce que nuestro proceso fue absolutamente legal y que todas las acusaciones que hicieron de manera concertada desde el expresidente de la República, pasando por el ex canciller Patiño, este señor René Ramírez, que ha tenido un paso tan negativo por el sistema universitario ecuatoriano, y otras autoridades, que ese ataque fue de orden político, que no tenía ninguna base en lo que ellos decían que se derivaba porque se había incumplido una norma de la Ley Orgánica de Educación Superior. Pues no fue así. La Corte Constitucional ha zanjado el tema y ha dado un mensaje muy fuerte, no solo en la perspectiva de los intereses de la Universidad Andina, sino del sistema universitario, porque es el primer fallo constitucional que se emite en la historia nacional que dice que un gobierno ha vulnerado la autonomía universitaria. Es decir, esta sentencia tiene unos mensajes muy potentes. Dice al mismo tiempo que cuando se vulnera esa autonomía, a la final se ha pisoteado la voluntad democrática de nuestra comunidad universitaria, que votó soberanamente por elegir a su autoridad. Habiendo sido un proceso totalmente legal, totalmente formal, quedaría entonces claro para la sociedad del Ecuador entero que quisieron politizar el proceso interno en la Universidad Andina Simón Bolívar sin que tenga nada que ver con aspectos políticos. Ciertamente, se dio un esquema de politización, de un ataque solamente fundamentado en esa línea de orden político. A lo mejor era poco conveniente para el gobierno de turno que la universidad siga ejerciendo un rol de opinión crítica respecto a las cuestiones que a la comunidad universitaria y a los académicos sobre todo no les parecían apegados a la democracia, a lo mejor a los derechos, al respecto de los colectivos, etcétera, etcétera. Y claro, entonces yo iba a ser un rector incómodo, no iba a ser un rector sumiso, por lo tanto el ataque se justificó en esa vía y porque en su momento quien era el candidato del gobierno perdió con un 90%, yo obtuve un 90% de votos y él un 10%. Yo recuerdo que el ex gobernante Correa decía: si quieren incidir, si quieren tomar decisiones, ganen elecciones. Punto. Y nuestra comunidad lo demostró, pero eso no gustó al poder de turno. Menos mal, yo creo que estamos en otro momento. Me parece que empezando por el presidente Moreno, hay otra posición, otro entendimiento en materia de educación superior. El doctor Barrera, Augusto Barrera, desde la CENESID ha dado claros mensajes que nos dejan ver que viene una nueva época para el sistema universitario, que se reconoce la autonomía universitaria con sus aristas, con sus columnas centrales, y eso nos da mucha alegría, mucha satisfacción, porque creo que podemos dedicarnos ahora sí no a defender algo que ha sido legítimo totalmente, sino a trabajar por el país, por la juventud, por los profesionales, en nuestro caso
que hacemos posgrado, a consolidarnos en la vía académica, porque las universidades no son para hacer política, son para hacer academia, una academia que eleve la conciencia crítica de la sociedad, que aporte a los grandes problemas nacionales para su solución, etcétera. Y yo creo que dos palabras clave en lo que se acaba de decir. Estamos en otro momento, y no solamente la academia o la universidad piensa eso, sino también los medios de comunicación. Un tema importante también por resaltar es al rector saliente, Jaime Breil, quien ha estado 17 meses en el rectorado. Y me voy a permitir leer unas pocas palabras que él las dijo. Que dará un paso al costado para viabilizar la reparación de la autonomía universitaria lesionada hace 2 años. Esto significa una absoluta lealtad, palabras de un hombre íntegro que da un paso al costado en beneficio de la institucionalidad académica y del futuro de la misma universidad. Ciertamente, la posición de Jaime Breil, nuestro actual rector, que fue elegido por la comunidad universitaria cuando el poder de turno nos llevó a un nuevo proceso de elección. En su momento yo encargué el rectorado a Jaime Breil, a los pocos meses él también fue desconocido por el poder de turno y se inició un nuevo proceso de elección. Jaime tiene esa legitimidad y en esta lucha que yo he iniciado hace ya más de un año por esto de reivindicar mis derechos, pero sobre todo por buscar que haya un fallo de la más alta magistratura nacional que diga se violentó un proceso propio de la autonomía universitaria. En esa lucha Jaime Breil siempre estuvo alineado, es decir, es alguien que desde el inicio tuvo adhesión a mi acción legal. Yo en mi acción de protección que presento inicialmente antes de llegar a la Corte Constitucional, esto hay que aclararlo, no pido restitución del rectorado, porque hubiese sido algo muy problemático en un proceso en el cual recién la universidad volvía de alguna manera a tener institucionalidad, justamente con Jaime que fue elegido. Pero la Corte Constitucional maneja un concepto que se llama en sus líneas jurisprudenciales de reparación integral, y en esa perspectiva cabe que toda vez que yo nunca he renunciado al rectorado se me lo restituya como se ha dado, y Jaime en esa adhesión ha tenido también una línea muy clara de sensibilidad respecto a que se cumpla el respeto de mis derechos como alguien que fue elegido democráticamente en el marco de la ley, en el marco de la Constitución y de las normas internacionales que rigen a la Universidad Andina. En ese sentido, yo creo que hemos enviado además un mensaje muy fuerte a la sociedad en general, en el sentido de decir, aquí hay un colectivo, aquí hay un espacio importante de la sociedad ecuatoriana que es la Universidad Andina, donde su gente, sus actores, pueden dialogar y ponerse de acuerdo. Justamente lo que el país sigue necesitando. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y por qué nos ponemos de acuerdo? Porque sabemos lo que cuidamos. Cuidamos una gran institución que tiene un legado importante para el país y la región, y porque nunca claudicamos con nuestros principios. O sea, me parece que eso es lo que ha hecho que logremos una comunión, digamos, de intereses por proteger esta casa de estudios. Y bueno, el resultado es el que ahora vemos. Jaime, incluso en su momento, en el proceso constitucional, él compareció a través de un amicus curiae, que es un instrumento técnico en el proceso, diciendo, conozco de las pretensiones de esta acción del doctor Montaño. Como él quiere que se declare que la autonomía universitaria ha sido violentada, yo me sumo a su exigencia. Y también ahí están los derechos de él como rector legítimo. Y me sumo también a esa pretensión del doctor Montaño. Le pido a la Corte que se pronuncie. Y si ese pronunciamiento significa restituirle su rectorado, yo doy un paso al costado. Entonces, esa ha sido la actuación central de Jaime para que en un contexto de paz, de orden interno en la universidad, podamos hacer una transición como la haremos ya efectiva el día lunes 7 de mayo. Realmente acciones que nos permiten a los ecuatorianos de toda la juventud entender qué significa lealtad y el correcto proceder. Ahora, un académico no pierde o no debe perder el tiempo en bajas pasiones. Pero cuando hablamos de este momento, de este proceso, ¿quién resultó afectado? Resultó afectada la universidad, el país, la juventud, la historia del Ecuador, como una visión general, después de todo el proceso y solucionado ya. Ciertamente hay muchos afectados, digamos, en este proceso que ha tocado soportar a la Universidad Andina, a su comunidad. En suma son casi 3 años de resistencia desde el momento, como yo decía, en que inscribí mi candidatura.
Desde ese momento empezaron los ataques y el acoso a la institución. A mí me parece que hay que pasar la página. La propia sentencia constitucional no da elementos claros para iniciar acciones a partir de ella frente a responsables como el señor René Ramírez en su momento, que hizo que el CES adopte una decisión que a mí me desconocía. ¿Eso era legal? Por cierto, pues no, porque no es una competencia del Consejo de Educación Superior ni reconocer ni desconocer rectores. Pero esta sentencia, adicionalmente de que dice se ha violentado la autonomía universitaria, declara inconstitucional esa resolución del CES que a mí me desconoció. Y declara inconstitucional también esa norma transitoria de la Ley Orgánica de Educación Superior que impedía que alguien graduado en la propia universidad pueda a lo mejor llegar a ser el rector o la rectora de esa institución. De tal manera que, como usted lo decía, Roberto, las bajas pasiones no son de la academia. Nosotros tenemos que no vivir una cotidianidad necesariamente de resistencia por algo legítimo, sino que tenemos que trabajar por el país. Entonces yo creo que estamos ya en ese momento. Ya el señor Ramírez y otras personas tendrán que responder por escándalos tan graves como el caso Yachay y otros, donde nosotros esperamos que se decanten una serie de acciones que lleven a la justicia y a señalar a los responsables para que respondan por lo que se hizo o se dejó de hacer, pero que en todo caso ha generado, digamos, un perjuicio muy grave al país, a los ciudadanos, al erario público también. Cuando se habla del proyecto Yachay, un proyecto emblemático, con muchísimo dinero en cuanto a inversiones, etcétera, ¿se sobredimensionó la capacidad del proyecto o no fue planificada? ¿O qué pasó con ese famoso sueño del proyecto político anterior? A mí me parece que no solo en el caso Yachay, sino, por ejemplo, cuando pensamos en adopción de ciertas políticas en ciertos sectores, por ejemplo, en educación superior, de lo que estamos hablando ahora, o cuando se ha estructurado la legislación, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior, se cometió una falta que me parece hay que tomarla muy en cuenta para no volver a repetir esto. Muchos personeros del gobierno anterior pensaban que antes de la llegada de ellos al poder, en el Ecuador prácticamente no existía nada, que iban a refundar todo. Alguna vez escuché en algún medio de comunicación algo que decía el expresidente Correa, en el sentido de que antes de su gobierno no había carreteras, no había universidades, no había derechos. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, claro, cuando se dice esto es una pampa rasa que el Ecuador nunca ha sido, no digo que los gobiernos anteriores hayan sido perfectos, pero me parece a mí que lo primero que había que ver en este campo, por ejemplo, de educación superior, lo que Ecuador tenía. Acá hay universidades valiosas, importantes, que han marcado hitos en el país, no solo en la defensa de la autonomía, sino en otros ámbitos, pero se empezó a copiar modelos extranjeros y además a hacer malas copias de modelos extranjeros. Y se decía, bueno, aquí hay la incidencia respecto a Yachay de un modelo exitoso en Corea del Sur. Uno revisa el caso de Corea del Sur y no es Yachay tampoco. O sea, no, es parte de un discurso. Yo creo que todo eso se está develando. Se pensó en cuestiones de grandeza, donde se justificó el gasto de ingentes recursos. Me parece que por ahí hay que seguir investigando para determinar responsabilidades. Y hemos llegado a la construcción de elefantes blancos que a la final han hecho que se gaste demasiado y que no funcionan, ¿no? Y que no hacen lo que se esperaba que tenían que hacer. Se invisibilizó por privilegiar a esas universidades emblemáticas que a lo mejor están sustentadas en ideas centrales positivas para el país, pero los proyectos no fueron bien concebidos. Se centró la política en ello y se invisibilizó al resto del sistema universitario, lo cual me parece a mí un craso error, porque Ecuador es un país pequeño, pero es un país que por suerte, digamos, tiene una vida democrática interesante, donde ha habido logros para la sociedad interesantes. Había que profundizarlos, había que ver primero la realidad para luego evaluar qué nos corresponde y nos conviene a lo mejor tomar en cuenta de otras realidades. Ahora, pero acá se invisibilizó lo que ya había. Totalmente. Ese es un gran problema. Cuando hablamos también de los errores o aciertos del gobierno anterior frente a la academia y a la universidad, ¿qué decir entonces de los sistemas de acreditación de las universidades? Efectivamente, hace varios años existían, como muchas se conoció, universidades de garage. Ahora se ha formalizado ese proceso. Pero de hoy a futuro,
¿Cómo va avanzando el proceso de acreditación? ¿Está avanzando bien, mal o falta todavía empujar? Bueno, por lo que ha pasado en el país, los procesos de evaluación de cara a la acreditación se han ralentizado, o sea, se han tenido que llevar a otro ritmo, no como se estaba previendo hace algunos años. Pero adicionalmente no olvidemos que en este momento hay un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, que se entiende va a hacer varios ajustes. Justamente uno de los temas es este, de la acreditación, porque no obedece, digamos, a la realidad nacional, lo que señalaba hace un momento. Muchos de estos mecanismos, instrumentos han sido tecnoburocráticos para someter a la universidad, para tener a los académicos llenando formularios, cumpliendo requisitos y haciendo justificaciones antes que haya permitido esto que ellos se dediquen justamente a hacer docencia, a hacer vinculación con la sociedad, a hacer investigación. Entonces se está revisando aquello. Esto de la categorización de universidades también es un elemento absolutamente odioso, injusto y que ha servido también de herramienta política. Es decir, si no se alinean o si no se callan, a lo mejor tienen una calificación menor y se quedan más abajo, que no interactúan en una perspectiva crítica. Entonces, esas copias de otros contextos, de otras realidades, traídas acá, además sustentadas en muchas de las veces, como el tema de los rankings, para las revistas académicas, en negocios de orden privado, mundiales, bueno, no han sido bien recibidos por nuestro sistema universitario, no ha funcionado, hay que revisar también aquello. Y en este caso, por ejemplo, la Universidad Andina siempre tuvo una voz propositiva al tiempo que crítica, observando justamente lo que estoy comentando. Ahora, frente a este proceso, no solo es la universidad, la institución, no solo sus autoridades, sino sus docentes. ¿Cómo va el nivel de preparación, capacitación, perfeccionamiento, profesionalización de los docentes universitarios? Tenemos entendido entonces que requieren de un título de maestría. Se hablaba también de un título de doctorado. ¿Cómo va ese proceso para que la sociedad conozca? En la Universidad Andina tenemos un trabajo sostenido de apoyo a nuestra planta docente. Claro que esto ha permitido que evolucione la composición de la planta docente. Al tiempo que tenemos gente de primer nivel, también la gran mayoría ya tiene su título de doctorado o PhD. La manera como se adoptó esa exigencia para el sistema universitario no fue la mejor, pero incidió para que las universidades y las personas, los académicos, quienes tienen vocación en el sentido de ser docentes, se interesen por los títulos de posgrado. Entonces, yo creo que ha habido un efecto positivo, el mecanismo tampoco fue bueno. Ahora nuestra planta tiene la gran mayoría, como digo, de doctores, ya gente con doctorado. Estamos replanteando nuestra oferta académica para consolidar no solamente la de maestrías internacionales y nacionales, sino también los doctorados, que es nuestra punta de lanza actual. La Andina es la universidad que primero en el país ha ofertado doctorado, empezando la década, el siglo actual, de tal manera que estamos fortaleciendo esa oferta doctoral y también la oferta ya de postdoctorados. Ese es otro de los nortes que tenemos. El involucramiento de la tecnología para mejorar el ejercicio docente. Las nuevas tecnologías, la posibilidad de llegar cada vez a más personas con calidad, sin sacrificar calidad, es otro de los elementos que tenemos todos los días y que lo estamos trabajando. Otra perspectiva que la estamos ahora fortaleciendo mucho y que tendrá mucho impulso en mi rectorado, aparte de estas dos que acabo de señalar, esto de acercarnos más a la sociedad. Estamos haciendo funcionar una serie de observatorios que develan muchísima información muy importante para que sea procesada de manera técnica, no solamente por autoridades públicas, por los políticos de turno, también por analistas, por la gente que está en el sector privado, por los emprendedores, por el sector productivo, por los colectivos, por las asociaciones y grupos que se organizan. Entonces vamos a tener esa perspectiva también muy presente, digamos, en el trabajo, como lo hemos venido haciendo, pero mucho más en adelante, porque creo que a la Andina hay que seguirla posicionando, sobre todo académicamente. En el concierto latinoamericano de universidades, ¿cómo ubicar la universidad ecuatoriana en su contexto general? Estamos en el medio, estamos creciendo. Yo creería que estamos creciendo. Algunos, o sea, no todo es malo de la Ley Orgánica de Educación Superior. Hay temas que hay que ajustarlos de manera urgente, además, como esto que yo decía, el querer someternos a moldes extranjeros que tienen una lógica
puramente capitalista y que adicionalmente no obedece a nuestra realidad, eso hay que cambiarlo. Pero hay otros elementos que sí han empujado, han logrado, yo creería, una especie de despertar en el sistema universitario y una preocupación un tanto mayor por mejorar la calidad. Pero hay que ahondar la vía en este último sentido, porque esa lógica tecnoburocrática que citabas hace un momento anula en cambio a esto otro que podría ser positivo. De tal manera que yo creería que en todo caso la academia universitaria ha dado algunos pasos para fortalecerse académicamente. Hay que repensar el sistema urgentemente. Hay que plantearnos otra vez qué es lo que la Universidad Ecuatoriana puede dar al país. Las universidades no deberían estar como nos tocó hacerlo en la Universidad Andina, en resistencia por años, paralizando sus proyectos, sino deben estar proveyendo elementos para que nuestra sociedad, las autoridades, el sector productivo tengan muchos más conocimientos y muchos más insumos, digamos, para sus decisiones. ¿Cuáles? Las mejores para el país. Para el país en la perspectiva de generar empleo, de elevar el nivel y conciencia crítica de la sociedad, para llegar a estructurar políticas que sean efectivas en lo que el país necesita, en el respeto de los derechos. Eso debemos estar haciendo las universidades. Por eso yo saludo la posición de las actuales autoridades. A mí me parece que eso da pie para que trabajemos conjuntamente, sistema universitario, con esas autoridades. Ellos tienen que impulsarnos a dar lo mejor de nosotros como universitarios al país. No es el Estado sobre la sociedad, que era la idea del señor Correa, o el Estado sobre los colectivos, o el Estado sobre todos los ciudadanos, sobre las universidades, sobre los gremios profesionales. No, no es eso. Es el Estado junto a. El Estado está para servir a los ciudadanos. Si uno hurga un poco en la historia de la institución estatal, ve que los ciudadanos, como fue creciendo la sociedad, vieron necesario crear un aparato así, una ficción jurídica además, que le sirva al ciudadano, no que lo ataque, no que lo acorrale, no que lo amenace, ni lo someta. Por lo tanto, la sociedad y la universidad como pilar fundamental de la sociedad ahora tiene que pensar mucho más cómo trabaja conjuntamente con el sector público, con el sector privado, con la sociedad en general, para aportar a la solución de los grandes problemas. A más de lo que se está planteando de repensar el sistema o de replantear el sistema, en cuanto a replantear el sistema frente a las modalidades virtuales que se están presentando en la Universidad Ecuatoriana y universidades extranjeras que presentan estas opciones para que los estudiantes ecuatorianos puedan optar por ellas, ¿afecta eso a la larga a la Universidad Ecuatoriana? Me parece que en alguna medida, porque los contenidos que a lo mejor van a recibir en esa vía no necesariamente van a tener en cuenta primero la visión o la realidad nuestra, luego la visión desde América Latina, desde Sudamérica, desde nuestros países. A lo mejor son contenidos, lo que solemos decir en la academia, enlatados, que se reproducen en todas partes del mundo. Sí. Por lo tanto, el reto de la Universidad Ecuatoriana, de la Andina también, es consolidar un pensamiento propio sin, digamos, dejar por fuera, sin botar por la borda la experiencia comparada, lo que pasa en el resto del mundo, pero tener un pensamiento propio que se proyecte desde el país, desde la región, desde América Latina, al resto del mundo, porque también podemos aportar. No somos receptores de conocimiento, tenemos que crear también conocimiento, pero nos sirve saber qué está pasando en otros contextos. En esta situación de la mundialización, de la globalización actual, los retos son mucho mayores. Yo hace un tiempo decía que hay que repensar el futuro, sí, o sea, todos los días tenemos que estarnos replanteando qué es lo que parece que viene y por dónde tenemos que enfocarnos y encaminarnos. La dinámica a nivel mundial ha superado a los gobiernos, ha superado a la propia empresa privada, no se diga a las universidades. Por lo tanto, el reto de los académicos y los universitarios es estar al día, es otro de los retos, estar al día y saber, bueno, qué va a pasar posiblemente en el corto y en el mediano plazo, porque a largo plazo es muy difícil prever las cosas. Ahora, siendo este un espacio, estamos concluyendo, amigos, y muchísimas gracias al doctor Montaño. ¿Qué decir como academia respecto de la libertad de expresión? A mí me parece que la Constitución de 2008 es clarísima en la perspectiva de reconocer muchísimos derechos. Y además la Constitución fija una serie de garantías para la efectividad de esos derechos. En la última década se han dictado una serie de leyes
yo tengo un registro porque hago seguimiento, por ejemplo, de las leyes económicas, las leyes tributarias, y veo cómo en algunos casos, no pocos, se ha ido a contracorriente de lo que dice la propia Constitución. Mire el ámbito penal. El hecho de pasar de un código penal en verdad antiguo en el Ecuador a un código orgánico integral penal que crea e inventa cerca de 80 delitos, a la carta, a dedo, se puede además ir ubicando los casos, a lo mejor ir moviendo, con un delito tiene tal pena, le movemos acá, tiene tal otra pena, va a contracorriente de la Constitución. La Constitución habla de la despenalización en general, de menos medicina penal, digamos, menos el recurrir a instrumentos de orden penal. Y el Código Penal va en la otra vía, punitiva, sancionadora, por poner otro ejemplo. Entonces, en materia de comunicación, ha pasado lo mismo con la Ley de Comunicación. A mí me parece que la Asamblea Nacional tiene un reto histórico enorme. Hay que repensar también buena parte de la legislación de la última década. Hay legislación que ha servido también de alguna manera para organizar, digamos, estructuras de corrupción. Eso ya lo han denunciado muchísimos, ¿no? Entonces hay que desmontar eso, se le baja el perfil a la Contraloría, a los controles en general. Bueno, hay que revisar esa legislación. En materia, volviendo a la pregunta del ámbito de la comunicación, del periodismo, no solamente se limita el ejercicio pleno de las libertades de comunicar, de ejercer la profesión, sino que se limita el derecho de los ciudadanos de conocer, de saber. ¿Qué hubiese sido si muchos de los comunicadores, los periodistas, no se la jugaban, como se dice naturalmente, haciendo investigaciones complejas para develar casos escandalosos de corrupción de los últimos años? Hubiésemos estado ciegos. Entonces a mí me parece que además las autoridades públicas tienen que tener un nivel de tolerancia a la crítica, a la observación, que les puede, antes que afectar, ayudar a alejarse, a limpiarse de la mala gente que a veces rodea al poder, de tal manera que se pueda hacer un buen manejo de recursos y se adopte políticas que sean sanas para el país, que profundicen la vida de derechos. La sentencia que ahora beneficia a la comunidad de la Universidad Andina y a mí en términos particulares, es una sentencia que deja claro que se ha vulnerado la autonomía por parte de un gobierno. Esa es una sentencia histórica, la primera en la historia constitucional del Ecuador, y que tiene una potencia no solo nacional, sino para el sistema y a nivel regional, a nivel internacional. Es un hito más luego de Córdoba del año 1918 y otras luchas que ha habido en otros países. Esa es la vía, hay que profundizar la garantía de los derechos y ojalá prontamente pues se desmonten los aparatos represivos de esa legislación para que podamos sentirnos más libres de decir, de investigar, etcétera. Tenemos los ecuatorianos y los medios de comunicación la fe en eso, de que la Ley Orgánica de Comunicación tendrá que ser reformada de manera inmediata. Queremos agradecer al doctor César Montaño por su presencia en SECREA y tengan ustedes, amigos, la certeza de que este tipo de diálogos nos abre el criterio y el pensamiento y permiten conocer más a fondo lo que pasa en el Ecuador. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.